Entonces, al final, ya a todo esto, ¿qué es la idolatría? Tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Según el diccionario, va a decir esto: adoración que se da a los ídolos, ¿no? Idolatría, bueno, ¿no? Latría a los ídolos, ¿o no? Ahí viene, ¿no? Si la latría es adoración, o el católico lo va a usar con esta palabra de adoración, bueno, si lo hago hacia un dios falso, entonces ya sería hacia un ídolo, entonces sería idolatría, ¿no? Entonces sería la adoración a los ídolos. Aquí dice amor excesivo y vehemente a algo o a alguien, ¿no? Puedo decir yo soy un idólatra de tal grupo, de tal equipo de fútbol, idolatro a fulanito, ¿no? Y es una palabra que se usa pues, coloquialmente. Fíjense que aquí la iglesia que nos enseña, en este número, en el 2103, dice la idolatría no solo se refiere a los cultos falsos del paganismo, ¿ven? Va más allá de eso. Dice, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Entonces, aunque tú digas que crees en Cristo, puede ser que lo digas, puede ser que al final, en tus actos, Satanás ya te tentó a idolatrar, ¿no? Es decir, a caer en el culto a otra cosa. Cuando digo culto me estoy refiriendo al de adoración, ¿no? Al de latría, a ese me refiero. Y, y puedes ya idolatrar a tu mujer, al dinero, o a lo mejor tu mente se ocupa solo en generar dinero y casi nunca en cosas de Dios ni en hacer oración. Entonces, esa persona tranquilamente puede decir, bueno, sí, pero yo creo en Dios, no soy idólatra, ¿no? Pero al final también tu Dios es lo que invade tu pensamiento, lo que diario está contigo, ¿no? A lo que tú diario le estás sirviendo, le estás dando esa latría, ese servicio. Entonces, si tú le das siempre culto al dinero y servicio al dinero y toda tu vida gira en torno a eso, bueno, lo más probable es que estés cayendo en ese pecado. Ya eso lo dejo en reflexión de cada quien. No soy como el protestante que dice que juzga por lo que ve, ¿no? Está arrodillado ante una imagen, es idólatra, ¿no? Bueno, él gana mucho dinero, es idólatra, él es político, es idólatra, ¿no? O sea, y se ponen a señalar quién es idólatra y quién no lo es. Un católico jamás debe hacer eso, porque eso solo lo conoce esa persona y Dios. No me puedo guiar por lo que yo veo, lo que ven mis ojos. Dice, hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Eso no hacemos con los santos ni María. Jamás vamos a enseñar eso. No tener lo que estoy diciendo, vean las palabras que uso. No vamos a enseñar eso, ni la iglesia va a enseñar eso. Que lo hagan algunos católicos confundidos y que están mal, eso es otra cosa, pero nunca la iglesia les instruyó de esa manera. De la misma manera que va a haber protestantes que a lo mejor sean unicitarios y creen en la Trinidad, ¿no? Pero van al culto unicitario. Bueno, su pastor se va a encargar de orientarlos a su manera, con el cristianismo que ellos enseñan, de decir, no, fíjate que Dios no es trino, ¿no? Y les va a enseñar que Dios es solo una persona. Y al revés, ¿no? Es decir, lo que quiero decir, que hay protestantes que también están desubicados, ¿no? De acuerdo al rebaño al que asisten. Entonces, no por esos cuantos protestantes que están desubicados, yo voy a juzgar esa iglesia y voy a decir, ah, mira, como él es ratero, él seguramente su pastor es un ratero. Y un protestante no debiera de hacer eso, decir, ah, no, es que él, como dijo que María le da la salvación, significa que todos los católicos son idólatras, ¿no? Piensan que María da la salvación, ¿no? Entonces, uno no debe caer en esa falacia, ¿no? De generalizar. Entonces, el católico también no debe rebajarse a eso, ¿no? A también caer en eso. Pues miren, digo, aquí hay una amplia manera, ¿no? También de mencionar esta parte de la idolatría, pero también menciona una aclaración de que por ejemplo, aquí ya cita, ¿no? Mal no recuerdo que era el martirio de Policarpo, o creo que lo estoy confundiendo, ¿no? Bueno, eso creo que lo iba a citar después, ¿no? Pero lo digo porque ahí aclara que a los mártires se les ama y se les quiere y se les honra, ¿no? Pero a Dios solo se le da la latría. Pero voy a pasar al siguiente. Por ejemplo, aquí en este numeral, en el 2114, la vida humana se unifica en la adoración del Dios único. Y esto es importante que lo lean. Se nota mucho, ¿no? Que los protestantes no conocen la fe católica cuando la critican, porque siento que si leyeran estos numerales hay muchas cosas que no dirían, no objetarían muchas cosas, porque dirían, bueno, si esto enseña la iglesia, esto está bien. Yo estoy casi seguro que van a estar de acuerdo en esto que dice el numeral. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. Dice, el mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. Dice, la idolatría es una perversión. Eso enseñamos nosotros y estamos de acuerdo. Aquí yo creo que el problema va a ser en qué entendemos por idolatría, ¿no? Porque ambos bandos estamos de acuerdo en que la idolatría es mala, es negativa. Es que hay protestantes que tal parece que piensan que enseñamos que la idolatría es buena, ¿no? Pues claro que no, enseñamos que está mal. Dice, del sentido religioso innato del hombre, es decir, el hombre tiene un instinto innato de buscar a Dios. Si te desvías del Dios verdadero, ya estarías cayendo en idolatría. Dice, el idólatra es el que aplica cualquier cosa en lugar de Dios, la indestructible noción de Dios.
Yo estoy seguro que ellos también van a estar de acuerdo. El problema va a ser que ellos van a decir que nosotros le quitamos el lugar a Dios para ponérselo a María, o a los santos, o a las imágenes. Entonces, en resumen, la idolatría sería adorar algo o a alguien que no es Dios. Si tú lo adoras, le reconozco. Cuando digo adorar, me refiero a reconocerle como Dios, y no es Dios, pues ahí la embarraste. Estás idolatrando, estás en un error. Y en eso estamos de acuerdo, porque también la Biblia nos lo enseña clarito, que la idolatría es condenada. Y aquí cuando menciona una lista de pecados, San Pablo aquí dice, ni los idólatras heredarán el reino de Dios, aquí en 1 Corintios 6:9, ¿no? Lo malo es cuando el protestante predica, dice, miren, aquí están los católicos, porque aquí dice que ni los idólatras, ya presuponen que somos idólatras, ¿no? Y no lo han comprobado. ¿Cómo compruebas que un católico es idólatra? Y ahí es donde está el centro del corazón de la discusión que vamos a abordar. Dice, por ejemplo, en Gálatas 5:19 hace lo mismo. A los Gálatas les dijo una lista de pecados y menciona la idolatría. Dice que los tales que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso lo tenemos claro. También lo enseñamos nosotros, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, en Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, fíjense aquí cómo la avaricia la ponen con la idolatría, ¿no? Y lo mismo lo dice en Colosenses 3:5. Aquí encierra esto. Entonces, aquí sería esta la pregunta que nos haríamos. Y el católico puede hacerse esa pregunta, un católico que a lo mejor no ha sido muy apegado a su fe, no se ha preocupado por instruirse. Va a llegar un protestante y le va a decir esto, los católicos son idólatras porque adoran imágenes y reliquias. Entonces, así como entendemos la idolatría y como ya la expliqué, si esto es cierto de que adoramos imágenes y reliquias, aclaro otra vez, refiriéndome a adorar como reconocerles como Dios, en ese sentido sí tendrían razón ellos. Aquí el problema es que no es cierto eso. Esto es un ataque, un hombre de paja, ¿no? Porque en realidad no enseñamos que las imágenes son dioses, ni tampoco enseñamos que las reliquias son dioses. Por ejemplo, aquí los católicos son idólatras porque adoran a María y a los santos, ¿no? Entonces, no enseñamos que María es Dios ni que los santos son Dios. Y yo estoy seguro que por ahí un protestante va a decir, oye, pero, a ver, estoy de acuerdo que ustedes no enseñen, a ver, les vamos a dar chance a los católicos, no enseñan que María es Dios ni los santos, pero al final, en la práctica, ¿qué es lo que hacen ustedes con María y los santos? Les ponen velas, se les arrodillan, hablan demasiado de ellos, ¿no? Eh, Les piden cosas, hacen oración, o sea, y ya en la oración, yo escuchaba un pastor que decía, es que la oración ya es un acto religioso. Entonces, ya cuando tú haces oración, para él, en su mente, automáticamente eso ya era idolatría, ¿no? Ya era como reconocerle como Dios, es decir, como que le atribuyen poderes divinos. Y aunque ustedes digan no son dioses, pero le atribuyan ese poder a los santos, ustedes ya en la práctica ya es como adorarlos, porque ya le están atribuyendo esas cosas que solo son de Dios. Entonces, yo entiendo también al protestante, yo trato de ser comprensivo con eso, porque si el protestante razona de esa manera, puede ser que tenga razón, si no es que antes un católico viene y se lo aclara, ¿no? Entonces, no te digo, puede ser, ¿no? Y puede ser que un católico ande confundido y también haga esas prácticas y esos excesos, ¿no? Dentro de estas devociones. Y ya les mencioné, ¿eso qué significa? ¿Que son malas? ¿Es mala la devoción a los santos? ¿Es mala la devoción a María? No, no la vamos a prohibir nunca, no es mala, sino que se debe enseñar de una manera correcta. De la misma manera que el matrimonio no es malo, y no por eso lo vamos a prohibir, nada más para que ya no haya adúlteros, ¿no? Para que ya no haya lujuria, hay que prohibir casarse. Entonces, no, o sea, no podemos razonar de esa manera. Las imágenes son buenas, las reliquias son buenas, nos recuerdan muchas cosas muy buenas, muchos héroes en la fe que participan, que son partícipes de esas reliquias, ¿no? Y María y los santos también son excelentes ejemplos. Entonces, miren, hasta aquí, hasta este punto, todavía me queda tiempo. Eh, ya voy a comenzar a hablar de estos dos bloques del tema. Vamos a responder a esta pregunta si somos o no somos idólatras. Mi intención hacia cualquier protestante no es que te conviertas a lo mejor al catolicismo, ¿no? A mí me daría gusto porque yo igual que tú creo que estoy en la verdad, ¿no? Aquí el problema es que pues, hay que escudriñar. Y yo también escudriño y me gusta leer. Entonces, aquí mi intención es que conozcas la fe católica y a lo mejor muchas objeciones que tienen los protestantes las reduzcan, ¿no? E incluso muchas ya queden eliminadas porque que quede claro, ¿no? ¿Qué enseñamos? Y no empiecen a acusarnos de cosas que ni siquiera enseñamos, ¿no? Que podemos elevar, ¿no? ¿Cómo se dijera? Hay que mejorar, ¿no? El diálogo y no reducirlo a puros ataques, ¿no? Y cosas malos entendidos, la mayoría son malos entendidos que hay.